Hoy voy a contar una historia. Mire, traigo esta historia que tenía que haber traído con esta Leonela, porque ella me lo pidió. Pero bueno. Bueno, estará en su casa escuchando supuestamente. Se la pierde. Así que vamos a empezar con una música melancólica, con una música donde nos va a llevar a la televisión argentina. Vamos a merodear por la memoria, por la conciencia colectiva. Ajá. Por esos minutos, esos segundos donde nosotros pudimos ver y adorar a nuestros ídolos argentinos. El barrio donde las novelas nunca se apagaban. Dicen que hay barrios que solo existen cuando alguien prende la televisión. Este era uno de esos, un barrio imposible, donde los relojes caminaban para atrás y para adelante, donde los años 70, 80, 90 y 2000 convivían como si fueran vecinos de toda la vida. Cada casa tenía una historia, cada ventana una cortina musical, y cada tarde una telenovela esperando ser vista. En la primera cuadra vivían las novelas de los 70. Eran las más serias del barrio, las que hablaban despacio pero decían mucho. Rolando Rivas, taxista, estacionaba su taxi frente a la vereda y nos contaba que el amor podía encontrarse en cualquier esquina de Buenos Aires. Piel Naranja caminaba con elegancia, mostrando personajes complejos, diálogos intensos y emociones que no necesitaban gritar para doler. Estas novelas eran como cuentos largos antes de dormir para adultos. Hablaban de clase social, de pasiones y decisiones difíciles. Ahí la televisión argentina empezó a entender que una historia diaria podía ser profunda, real y cinematográfica. Un poco más adelante, la calle se volvía más ruidosa. Habíamos llegado a los años 80, las casas eran más grandes, los conflictos más exagerados y los amores mucho más tormentosos. Amo y señor discutía con el corazón en la mano. Rosa de lejos, como Patricia que llega de lejos. Lloraba, miraba al horizonte y cada capítulo parecía decirnos que amar era sufrir, pero que valía la pena. Era la época del melodrama, sin culpa, del villano inolvidable, de los finales con música que se clavaban en las memorias. En ese tramo del barrio, la televisión se convirtió en un ritual familiar. La cena esperaba, el teléfono no sonaba y el silencio se respetaba. Pero todo cambió cuando doblamos a la esquina y entramos en los años 90. Ahí, barrio rejuveneció y apareció bicicletas tiradas en la vereda, mochilas, risas, el pico dulce pegado en la mesa, los papeles de celofán que empezaban a hacer un ruido como... Sí, Morgado, ¿se acuerdan de Morgado y Esteban Prol? Mirándonos desde arriba, mirándonos desde abajo, pero ellos siempre estuvieron con nosotros. Desde Cablín. Montaña Rusa fue una de las primeras en decir: crecer no es fácil, pero no estás solo. Amigos son los amigos convirtió la amistad en protagonistas. Vos fumá, pibe. Mientras, metían sus amoríos en la casa mientras no debían. Otras épocas. Y Chiquititas abrió una puerta enorme. Tulín, tulín. Pimpollo. Rinconcito de luz. Exactamente. Rinconcito de luz. Sí. Tengo el corazón con agujeritos. Algo inverosímil, donde pensábamos que las huérfanas podían ser felices en una casa que solamente Cris Morena podría haber hecho. Con tobogán. Y con tobogán. Gente estética. Aesthetic. Y Chiquititas se abrió la puerta enorme, la de los chicos como héroes en su propia historia.
En esa cuadra también vivía alguien que no siempre se veía, pero se sentía en cada diálogo. Jorge Maestro, guionista sensible, precioso, preciso, capaz de escribir vínculos reales, humor cotidiano y emociones sinceras. Sus historias no subestimaban al espectador joven, lo escuchaban, lo acompañaban, lo entendían. Gracias a esas novelas, la televisión argentina aprendió a hablarle a una generación entera sin bajar la voz ni simplificar los sentimientos. ¿Se acuerdan cuando terminaba Montaña Rusa y decía guión Jorge Maestro? Yo ya pensé que era mi tío. Y entonces... ¡Qué maestro! El barrio... Entonces el barrio explotó de color. Llegaron los años 2000 y con ellos una casa que parecía salida de un cuento moderno. Ahí vivía Cris Morena. Ponele. Y no estaba sola. La acompañaban canciones, coreografías, sueños y una idea muy clara que la ficción podría ser un refugio. Rebelde Way enseñó a cuestionar la autoridad, a pensar en grupo, a buscar identidad. Polémica también Rebelde Way, ¿eh? Sí. Muy polémica. Para esa época es muy polémica. Sí, no sé si podría... Luciano Lopilato casi en bolas en la TV pública en horario que vienen los chicos. Hasta el día de hoy, ¿no? Florencia Floricienta mezcló cuentos de hadas con pop y humor y lágrimas. Después se peleó con Cris Morena y bueno, seguí siendo Floricienta como la Chilinina cuando tenía 80 años. Casi Ángeles fue más allá. Habló de la memoria, del bien y el mal, de la lucha colectiva, del amor como resistencia y de no comer nada porque Cris Morena nunca te iba a optar como una hija de ella. Ya no solo eran novelas, eran universos narrativos, discos, giras, libros, frases que se repetían en los patios de la escuela y habitaciones adolescentes como Ahí vienen las divinas. Exactamente. Porque nadie pasa de esta esquina. Exactamente. Somos gasolina. Gasolina de verdad. No la de Daddy Yankee. No. La televisión dejó de terminar cuando aparecían los créditos y continuaban la vida cotidiana, cuando decías que esa mochilita chiquitita no te la podías comprar porque tu papá no llegaba a fin de mes. Cuando la cartuchera, esa que tanto anhelabas, con el bocha de cebollitas, subcampeón. no te la podías comprar porque el pebete era más barato que la misma cartuchera. Si no, había unas truchas. ¿Se acuerdan cuando el bocha metía su pebete en la gorra y atajaba? Había un personaje que llamaba el bocha. Metía el pebete adentro de la gorra y atajaba, mientras tenía ahí pebete guardado en su gorra. Y ahí empezaba a sonar la frase ¡qué bolú, qué bolú! Claro, exactamente. Me gritaron en el club. Exactamente. ¿Se acuerdan? El Colo. ¿Te acordás, Ángel? Tu personaje favorito. En ese barrio, las novelas no envejecían. Se repetían en la memoria, se heredaban, se cubrían y se descubrían de nuevo. Cada generación encontraba su historia, su personaje favorito, su canción. Y aunque hoy la televisión cambió, las plataformas multiplicaron las opciones y los formatos se transformaron en ese barrio, transformado, valga la redundancia, pero que sigue ahí, esperando que alguien alguna noche vuelva a prender la pantalla. Porque quizás las telenovelas clásicas no solo contaban historias, quizás nos enseñaron a sentir, a esperar el próximo capítulo, a creer que el amor, la amistad y los sueños siempre merece otra oportunidad. La cámara se aleja, el barrio queda iluminado, por última vez y se escucha una última cortina musical y una voz infantil susurra mientras alguien recuerda una novela y que el barrio nunca se apague. Fin del capítulo. Continuará siempre en nuestras memorias.